Muy buen día, mi nombre es Daniel de León, soy implementador SAP del equipo de TUSAP Innova. En esta sesión pues vamos a estar viendo una introducción general a SAP Business One versión 9.3. Muy bien, comenzando entonces, en esta ocasión yo estoy utilizando la versión de escritorio. También podemos aplicar los conocimientos que a continuación vamos a mostrarles en la versión web de SAP Business One. Como primer punto, pues tenemos la pantalla principal de SAP Business One. Para poder ingresar pues hasta este punto, tenemos que contar con un usuario y una contraseña proporcionada por nuestro partner de SAP o bien por el encargado del área de IT de nuestra organización. Muy bien, primero en la parte superior pues tenemos distintos botones como podría ser el de archivo, editar, visualizar, datos, pasar a, módulos, herramientas, ventana y ayuda. Estas pestañas que vemos nosotros en la parte superior básicamente pues son pequeños tips que nosotros podemos estar utilizando a la hora de estar navegando dentro de los módulos de SAP Business One. Este de archivo, pues básicamente más que todo nos sirve para el tema de la impresión de los documentos, ya que pues directamente desde SAP se puede enviar a imprimir. El de editar nos ayuda pues más que todo con el tema de el contenido de la información, ya que también pues en SAP podemos utilizar copiar, pegar, el comando para deshacer, que en este caso sería control Z, borrar, seleccionar distinta información que nosotros tengamos. Entonces pues básicamente para esta parte es la que nos ayuda este submódulo de editar. Luego en el de visualizar, pues nos sirve para poder visualizar, valga la redundancia, un poco más de información, como pueden ser los campos definidos por el usuario, que son campos adicionales que se agregan con el fin de poder tener toda la información en un solo módulo. Mostrar información del sistema, básicamente pues esto lo utiliza más el área de tecnología para el momento de pues hacer la creación de reportes y demás. También tenemos la opción de datos, que básicamente pues estos tips que nosotros tenemos por acá vendrían siendo muy similar a los que contenemos de este lado, que nos sirven para la navegación de entre documentos. Desde esa tenemos la opción de módulos, que vendría siendo pues un resumen más detallado de lo que podemos encontrar en cada módulo de SAP. Si se dan cuenta, aquí tenemos uno llamado gestión, otro finanzas, CRM, que básicamente vendrían siendo los mismos que tenemos del lado izquierdo. Gestión, finanzas, CRM, etcétera, etcétera. También tenemos el de herramientas, en el cual pues podemos, más que todo sirve para la parte de ir monitoreando, ya sea por ejemplo los logs de accesos, que pues controla los inicios de sesión. También podemos ver los campos definidos por el usuario, los que se tienen creado hasta el momento, herramientas de personalización, donde nosotros pues podemos crear nuevos campos o definir nuevas tablas, etcétera, etcétera. Luego tenemos la opción de la ventana, donde nosotros pues podemos eh, minimizar todo lo que tengamos, cerrar todo lo que tengamos, o bien nosotros podemos cerrar los demás módulos que tengamos abiertos, a excepción de uno, el que nosotros pues, elijamos. También tenemos la opción para quitar o minimizar el menú principal. Esto pues ya queda más a criterio de cada usuario por si les sirve o no este menú principal. Luego en la parte inferior pues tenemos lo que viene siendo el, los, los tips and tricks o bien algunos botones que nos pueden ayudar a mandar a imprimir la información, a descargarla en un formato definido, como podría ser en un Excel, en un Word,
o incluso en algún PDF. También tenemos la opción para bloquear nuestra pantalla. Es muy recomendable a la hora de que tengamos que levantarnos desde nuestro lugar de trabajo. Tenemos la opción de buscar, crear, ir hasta el primer registro creado, regresar los registros de uno en uno, avanzar hacia el registro siguiente de uno en uno e irnos al último registro de una vez. La opción de actualizar la información y otros como podría ser el documento base. Esto en el caso de que pues nosotros por ejemplo, de una orden de compra, lo pasemos directamente a una factura y nosotros tengamos la duda, pues, cuál es el documento de origen o el documento base. Este botón pues nos ayudaría a trasladarnos inmediatamente a esa información. También puede suceder el caso contrario, que nosotros queramos ver desde la orden de venta hacia a dónde trasladaron la información. Podemos utilizar este botón que se llama documento destino y vamos a poder visualizar hacia qué módulo fue trasladada la información. En el mismo ejemplo de la orden de compra, su siguiente paso o su documento destino vendría siendo la factura de proveedores. También tendríamos como la presentación preliminar del asiento contable o cómo es que me quedaría mi póliza contable al momento de registrar una transacción, como bien puede ser una factura de compra, una factura de venta, un pago que se aplica a nuestras cuentas por cobrar o que nosotros emitamos algún pago. Entonces, antes de que nosotros demos crear al documento y que contabilice o jornalice, nosotros podríamos ver cómo es que nos va a quedar dicho asiento contable. También tenemos la opción de parametrizaciones de formulario, que este es bastante útil ya que al usuario a veces le gusta personalizar su pantalla. Es decir, a veces cree que tenemos campos innecesarios. Repito, a veces se tienen campos innecesarios y el usuario puede con esta opción ocultar los campos que no crea convenientes o que no crea útiles a la hora de registrar su información. También tenemos el botón de Query Manager, que básicamente pues todas las consultas, queries o reportes que se tengan creados dentro de SAP Business One los podríamos encontrar en este módulo. También tenemos algunos mensajes o el resumen de mensajes o alertas, donde nos muestra pues básicamente mensajes que la base de datos nos traslada, como por ejemplo que se inició la sesión correctamente, que en algún momento pues tal vez algún documento no fue creado correctamente, que al crear un documento se tiene un error, o incluso también como ya pues en empresas donde ya tienen muchos procesos definidos y existen modelos de autorización. En esta parte nos aparecen las notificaciones de cuando nos autorizaron alguna orden de compra, alguna factura, algún pago. Entonces, por medio de este campo del resumen de mensajes, nosotros vamos a poder encontrar esas notificaciones o confirmaciones o rechazos de los documentos. También tenemos un pequeño calendario de actividades en la cual pues nosotros podemos ir haciendo algunos apuntes correspondientes a tareas que tengamos que ir haciendo. Y por último, pero no menos importante, también tenemos las parametrizaciones generales, donde básicamente pues APA automáticamente nos muestra la información del usuario y nos permite personalizarlo. Esta personalización únicamente aplica para la versión de escritorio de SAP Business One. Muy bien. Entonces, continuando con la introducción general a SAP Business One, en la parte del menú principal tenemos los módulos con los que trabaja SAP. Primero tenemos el módulo de gestión, en el cual pues nosotros vamos a encontrar la información de la sociedad. En este caso, si nosotros en una misma dirección IP o en un mismo servidor tenemos
muchas bases de datos, la primera opción de seleccionar sociedad, básicamente lo que nos permite es ir seleccionando en qué base de datos nosotros deseamos ingresar o trabajar. Luego tenemos los tipos de cambio e índices, que básicamente vendría siendo los tipos de cambio del día, según, en este caso aquí en Guatemala, el tipo de cambio del día según el Banco de Guatemala. Esto se hace ya que cuando SAP reconoce que se va a registrar alguna transacción en otra moneda que no es el quetzal, repito, en el caso de Guatemala, SAP automáticamente pues solicita que se registre el tipo de cambio de la moneda contra el dólar. En el caso de que nosotros en alguna oportunidad vayamos a trabajar con otra moneda que no sea el dólar, pongamos de ejemplo pesos mexicanos, libra esterlina, euro, etcétera, etcétera, SAP también nos pide un tipo de cambio siempre como punto de referencia con el dólar. Esto es para tener pues SAP Business One una mejor documentado los tipos de cambio al momento de que se quiera hacer algún tipo de revalorización. Muy bien. O regularización. Luego tenemos la parte de la inicialización del sistema, donde básicamente pues nosotros vemos toda la información de la sociedad. Luego vamos a extender un poco más los campos. Gestión, si yo estoy en la parte de gestión, inicialización del sistema, tenemos los detalles de la sociedad, donde básicamente pues encontramos la información de la empresa, la razón social, la dirección, el NID de contador, la resolución de las facturas. En el caso de Guatemala, pues ahora se trabaja con modalidad FEL, pero siempre tiene estos campos, ya que pues estaba pensado en que se iban a estar utilizando resoluciones que nos otorga nuestro ente fiscal en cada nacionalidad. También tenemos las parametrizaciones generales, donde nosotros pues básicamente, como su nombre lo dice, son las configuraciones o parametrizaciones generales, como por ejemplo tema de decimales, direcciones o rutas para los anexos o adjuntos que se graban en cada transacción, ya que SAP Business One nos permite poder anexar documentos o los comprobantes en cada una de las transacciones. También tenemos lo de los periodos contables, que vendrían siendo pues básicamente donde nosotros encontramos todos los periodos de la contabilidad. En este caso, pues en el caso de que sea un nuevo año, en este módulo podemos hacer la creación del siguiente periodo. Pongamos un ejemplo, al finalizar el año 2021, vamos a vernos en la necesidad de crear el periodo contable 2022. Entonces, en este módulo es donde nosotros podemos hacer la creación de dicho periodo contable. También tenemos la parte de las autorizaciones, donde nosotros pues podemos parametrizar lo que son las autorizaciones, ya sea de algunos documentos o bien los permisos que se le asignan a los usuarios en las bases de datos. Tenemos la numeración de documento, que vendría siendo pues la parametrización de las series en los documentos de marketing. Recordemos que los documentos de marketing vienen siendo todos aquellos documentos que reflejan como tal pues actividad de compraventa. En este caso podríamos llamarle un documento de marketing a una orden de compra, una de ventas, una factura de compras o de proveedores, o una factura de venta o de clientes. También tenemos las parametrizaciones de documentos, donde nosotros pues prácticamente configuramos toda la parte que tenga que ver con el registro de documentos dentro de la base de datos. Aquí también se pueden colocar algunos límites, como por ejemplo el tiempo permitido o estipulado en el que se tiene para poder cancelar un documento. Las parametrizaciones de impresiones, que vendrían siendo, pues como su nombre lo indica, configuraciones para la impresora que nosotros vayamos a estar utilizando. Y de igual manera tenemos otro módulo o submódulo que se llama el centro de implementación,
donde prácticamente pues en esta parte nosotros podemos hacer carga de información o de, o de reportes, pero esta parte pues ya la ve más, ya sea el implementador SAP directamente o bien el departamento de IT que tengamos dentro de nuestra organización. Luego de eso, pues vamos a pasar entonces a la parte al submódulo de las definiciones, que vendría siendo donde nosotros pues también podemos ir definiendo distintas cosas, como podría ser los usuarios, los grupos de usuarios, podemos hacer la creación de los empleados del área de compras y ventas, el idioma con el que vamos a estar trabajando, configuraciones referentes pues a algunos gastos adicionales que se quieren registrar, como podrían ser, por ejemplo, mensajerías, fletes y demás. También pues tenemos en la parte de las finanzas, cómo pues ir viendo la parte de la modificación o determinación de cuentas de mayor que vamos a estar viendo en el módulo de finanzas. Continuando, tenemos también la importación y exportación de datos. Ya esto es mediante Excel. En la parte de utilidades, pues podemos encontrar el cierre del periodo, verificar numeración de documentos, el asistente de depuración de datos maestros y los modelos de configuración de la IU. Que básicamente este modelo de configuración de la IU es muy útil a la hora de personalizar las pantallas de los módulos. En el caso de, como les decía, que el usuario no quiera o vea innecesario algunos campos, se puede utilizar este modelo para aplicarle un formato estándar de configuración o parametrización en la pantalla a muchos usuarios, editando solamente una vez la pantalla. Muy bien, vamos a pasar con el módulo de finanzas, donde pues primeramente encontramos lo que es el plan de cuentas, que vendría siendo la estructura general de toda la parte contable. Le voy a dar un clic. Básicamente nosotros aquí podemos encontrar todo lo que es el plan de cuentas o bien la nomenclatura contable separada por cajones. En el cajón número 1 podemos encontrar el cajón de los activos, en el número 2 la de pasivos, en el número 3 las de capital, en el cuarto las de ingresos, en el quinto los costos ya sea de venta, de producción, en el sexto podemos encontrar los gastos, gastos generales, ¿verdad? En el cajón número 7 otros ingresos referentes a intereses o productos bancarios. Y en el número 8 otros gastos que por lo regular también son gastos originados por gestiones bancarias o bien podrían ser pérdidas cambiarias u otros gastos que no sean deducibles. Ese vendría siendo pues la parte del plan de cuentas. Como les repito, es bien importante ya que vendría siendo como el esqueleto principal de toda la base de datos. Si no contamos con un plan de cuentas, no podemos registrar ningún tipo de transacción dentro de SAP Business One. Tampoco se podría proceder a las parametrizaciones o a la determinación de cuentas de mayor porque no se tiene un plan contable de dónde asignarle las cuentas contables para que SAP reconozca qué cuentas utilizar. También tenemos el tratar plan de cuentas, que básicamente pues sería como el poder modificar la estructura del plan de cuentas, como podría ser, por ejemplo, el cambiar de renglón una cuenta contable, cambiarla de cajón, cambiarle la numeración, cambiarle el nombre, etcétera, etcétera. Tenemos luego el submódulo de asiento, que básicamente pues aquí nosotros podríamos ir visualizando cómo es que van quedando nuestros ajustes contables a la hora de estar registrando una transacción dentro de SAP Business One. Continuando con el módulo de finanzas, tenemos también las contabilizaciones periódicas que vendrían siendo como transacciones recurrentes que se programan dentro de SAP para que la persona o el usuario
solo les dé confirmar o crear sin la necesidad de estar tabulando mes con mes, por ejemplo, la información. También tenemos dos módulos muy importantes que son las diferencias de tipo de cambio y diferencias de tipo de conversión, que básicamente ambas ayudan a hacer el proceso de la regularización. Esta regularización se da más cuando nosotros manejamos cuentas en otras monedas y deseamos cerrar nuestra información con un saldo, en este caso aquí en Guatemala, con un saldo en quetzales que cuadre o bien que tenga el mismo tipo de cambio que el del Banco de Guatemala a cierta fecha. Nosotros recomendamos que este tipo de regularizaciones se hagan a fin de mes para que nosotros dejemos todos los saldos bancarios de cuentas en dólares, perdón, con, con el tipo de cambio del último día del mes o bien con el último tipo de cambio del último día hábil del mes. La de diferencias de tipo de cambio lo que hace es regularizarme mis quetzales, y las diferencias de conversión lo único que hace pues es básicamente cuadrar mi valor en quetzales con los dólares que deben de ser. Muy bien. Luego de eso, pues tenemos también otra parte como vienen siendo los activos fijos, donde en SAP nosotros podemos registrar nuestros activos fijos y poderlos programar para que automáticamente haga su amortización. También podemos encontrar como las revalorizaciones de activos que vendrían siendo cuando se somete a un estudio, a una evaluación el activo para determinar cuál es su precio en el mercado contra el precio en libros contables. También tenemos algunos reportes de activos fijos, como puede ser un cuadro de activos fijos, un informe de estado de activos y de movimientos de activos. También tenemos otra parte que se llama reconciliación interna, que vamos a ir viendo un poquito más abajo. También tenemos la definición de presupuesto. En SAP Business One nosotros podemos ir cargando presupuestos generales, es decir, todo el presupuesto que se tenga para un periodo contable, y también se pueden ir subiendo presupuestos por proyectos. También tenemos una parte de contabilidad de costos. Esto en el caso de que aplique. También tenemos las revalorizaciones. En este caso también no solo podemos revalorizar activos fijos, sino que también podemos revalorizar otro tipo de información como pueden ser las cuentas de mayor, precios de costos, y bien tenemos también un asistente de revalorización de nuestro inventario. Y también tenemos la parte de los informes financieros, que pues básicamente este sí es bien importante porque en esta parte de informes financieros nosotros podemos encontrar toda la reportería, cuentas de libro mayor, antigüedad de saldos, podemos encontrar también un libro diario, balance de saldos, estado de flujo. En la parte de financiero también podemos encontrar el balance provisional, estado de cuenta de pérdidas y ganancias, que también puede ser llamado un estado de resultados, libro de compras, libro de ventas, un balance general, etcétera, etcétera. Muchos de estos reportes son nativos de SAP. Sin embargo, también el área de IT, si posee los conocimientos o bien los mismos implementadores, pueden trabajar en la creación de nuevos reportes y cargarlos de esta manera para que el usuario los pueda tener disponibles para consulta. Muy bien, la parte de CRM vendría siendo pues como que una pequeña agenda que más que todo funciona para darles el seguimiento a distintas actividades. Eso vendría siendo pues la parte CRM. En la parte de las oportunidades, pues más que todo podrían ser algunas actividades que puedan traer clientes potenciales. Ventas.
El módulo de ventas es uno de los más fuertes que trae SAP Business One, ya que en este, pues básicamente nosotros registramos todo lo referente a nuestras ventas. Aquí nosotros tenemos el flujo completo de una venta que comienza desde una cotización u oferta de venta. Una vez que nuestro cliente ya haya confirmado o que sí esté interesado en adquirir un producto con nosotros, lo pasamos, esta misma información de la cotización la podemos trasladar a una orden de venta. La orden de venta básicamente vendría siendo como nuestro comprobante de que nuestro cliente sí desea el producto y ya los términos, condiciones y demás ya se establecen entre la cotización y la venta y la orden de venta. Si nosotros manejamos información o nuestra empresa se dedica a la compraventa o producción de un artículo tangible, es decir, un ítem, nosotros tenemos otro módulo que se llama entrega, donde nosotros registramos básicamente la salida del producto de nuestras bodegas hacia el cliente. Eso sería el módulo de entrega. Si nosotros somos una empresa que se dedica a la facturación de servicios únicamente, no es necesario utilizar este módulo de entrega. Tenemos otro módulo que se llama la solicitud de devolución. Este se utiliza solo en el caso de que nuestro cliente reporte que alguno de los ítems iba dañado o en mal estado y solicita ya sea que se le haga la devolución o un cambio de ese producto. Básicamente en este módulo nosotros registramos esa solicitud y una vez aprobada por nuestro superior o el encargado de esa área, ya lo trasladamos como tal a devolución, donde ya se gestiona ya sea el intercambio o bien la devolución completa de ese producto hacia nuestros almacenes. También tenemos el módulo de la factura de deudores, donde nosotros registramos como tal ya la compra, o más bien dicho, la factura que me entregó mi proveedor perdón, estábamos en la factura de deudores, aquí donde nosotros prácticamente facturamos lo que nosotros ya entregamos o dimos salida a nuestra bodega. En esta parte, pues nosotros no es necesario que tengamos que tabular toda la información, ya que como la orden de venta es la que contiene toda la información, nosotros le podemos dar un clic y decirle que quiero trasladar toda la información al módulo de la factura de deudores o de clientes. Aquí nosotros también, si no, en ningún momento hemos registrado la entrega, este módulo hace la partida correspondiente para crear mi cuenta por cobrar a mi cliente, mi impuesto por pagar y también registra la salida del producto de mis almacenes. Luego también tenemos la factura de deudor más pago. Este es muy útil cuando nosotros facturamos directamente desde SAP y hacemos ventas al contado. Entonces, en este módulo, obligatoriamente SAP siempre nos va a pedir que le registremos un pago. Entonces, aquí nosotros podemos registrar el pago que me está haciendo el cliente al momento de hacer la compra. Tenemos el módulo de las notas de débito y las notas de crédito, estas pues para aplicarlas en el momento de que pues tengamos que anular alguna factura o suceda algún tipo de inconveniente o situación en la que nos veamos en la necesidad de utilizar una nota de débito o una nota de crédito. Tenemos la factura de reserva de clientes, que también es muy útil. Este nos permite facturar aunque nosotros no tengamos stock en nuestros inventarios, ya que sí nos permite tener la entrega pendiente por realizar. Eso sería los módulos más importantes del módulo de ventas. Y también tenemos algunos reportes, como podría ser una lista de partidas abiertas que me puede mostrar a mí los documentos que aún les falte realizar algún tipo de proceso
En el caso de, por ejemplo, la factura de reserva de clientes, un proceso que queda pendiente es la entrega de ese producto. Entonces, pues es una buena forma de nosotros ir monitoreando qué es lo que va quedando pendiente. Y tenemos otro muy importante que se llama análisis de venta, que básicamente sería el resumen y el reporte de lo que hemos vendido sin tomar en cuenta el porcentaje del impuesto. Entonces aquí ya veríamos nosotros ventas netas. Muy bien, pasamos al módulo de compras guión proveedores. Básicamente vendría siendo pues casi que exactamente el mismo que el módulo de ventas. También tenemos aquí un ciclo, que el ciclo, pues cuando el área de compras comienza su ciclo con una solicitud, es decir, puede ser de que el departamento de IT solicite un nuevo equipo, en este caso, pues pongamos de ejemplo una computadora, debido a que tiene un nuevo integrante. Entonces, pues primero hace la solicitud de que necesita ese producto, el área de compras ve esa solicitud y luego comienza con las ofertas de compra o bien las cotizaciones. Una vez que ya tenga cotizado con qué proveedor le saldría mejor la compra del equipo, ya habiendo pues eh, ya habiendo evaluado las capacidades, los beneficios, etcétera, etcétera. Entonces ya se decide por uno de los prospectos o del proveedor potencial que es el que mejor ofrece el producto, ya traslada la información a una orden de compra, donde ya prácticamente pues tanto el cliente como el proveedor ya se comprometen a tener un trato comercial en el que el proveedor le va a entregar el producto descrito. Luego de esto, cuando a nosotros nos entregan el producto, tenemos dos opciones. La primera opción que tenemos es, de igual manera, darle entrada a esa compra, es decir, registrar la compra del equipo en nuestros almacenes, o bien pasarlo directamente a la factura de proveedores, donde también nos va a crear en el asiento contable nuestra cuenta por pagarle al proveedor y también nos va a registrar la entrada del producto a nuestro almacén. Tenemos también siempre los módulos de las notas de débito y las notas de crédito y la factura de reserva de proveedores. De igual manera tenemos algunos informes, como bien puede ser también la lista de partidas abiertas y el análisis de compras, donde nosotros podemos ver en resumido las compras que se han hecho. De igual manera siempre valores netos, ya sin impuestos. Continuando, tenemos luego el módulo de los socios de negocio. Básicamente, este módulo de socios de negocios también es muy importante porque aquí es donde nosotros registramos toda la información referente a nuestros socios de negocios o nuestros clientes y proveedores. Aquí nosotros registramos toda la información de estos para nosotros pues tenerlos mucho mejor identificados. Básicamente pues cuando nosotros vamos a adquirir un producto con un proveedor completamente nuevo, nosotros en este módulo de los datos maestros de socios de negocio es donde nosotros hacemos la creación de dicho cliente o proveedor. En este caso yo elijo si quiero que sea un cliente, que sea un proveedor, y SAP automáticamente me asigna un número correlativo que para que sea de esta manera, antes debe de haber una parametrización. Luego de eso, pues básicamente ya podemos crear un cliente o proveedor colocando el nombre. En este lado del nombre va lo que es la razón social. En la parte de grupos, nosotros le definimos qué tipo de proveedores. En este caso, solo es un proveedor normal. No es, por ejemplo, un proveedor que me dé servicios de arrendamiento o algo por el estilo, sino que solo es un proveedor.
En la parte de la moneda, nosotros definimos en qué moneda vamos a estar trabajando con este socio de negocios. Si lo dejamos únicamente con la moneda quetzales, SAP entiende que solo transacciones en quetzales puede registrar. Si en algún momento nosotros le hacemos una compra en dólares, no podemos tampoco seleccionar únicamente dólar americano debido a que ya tenemos transacciones en quetzales con este proveedor. Por lo que en este caso ya se define el de monedas todas para que nosotros podamos registrar transacciones en cualquier moneda que tengamos creada en esta parte. Si no tenemos la moneda que nosotros deseamos, podemos darle clic en definir nuevo y crear el otro tipo de moneda que necesitemos. En la parte de visualizar, activamos los campos definidos por el usuario y me despliega campos adicionales que me van a servir para poder crear mi cliente. En este caso, yo necesitaba el campo definido por el usuario llamado NID para yo ir colocando el NID de este cliente o proveedor. Luego de eso, pues si nosotros contamos con números de teléfono, los podemos asignar, el sitio web. Si nosotros tenemos comunicación directa con alguna persona, ya sea, por ejemplo, el encargado del área de bodega, de IT o del área de ventas o de compra, podemos ir colocando toda esta información valiosa en este apartado de personas de contacto. Lo que vienen siendo las direcciones, también es importante que nosotros lo vayamos llenando. Luego tenemos las condiciones de pago, donde nosotros establecemos básicamente pues las condiciones en las que va a estar sujeto a nuestro cliente o proveedor. En este caso se tiene definido de que el proveedor a mí me va a dar 30 días de crédito y que yo voy a estar sujeto a la lista de precios número 1. SAP puede trabajar con más de 10 listas de precios, donde nosotros también podemos ir definiendo que, por ejemplo, la lista de precios número 1 sea la general, la lista número de precios 2 sea la que tiene un 5% de descuento y así sucesivamente. En la ejecución de pago, nosotros podemos definir o parametrizar que por defecto nosotros trabajemos con algún banco, todo lo que tenga que ver con los pagos de este cliente o proveedor. Este se utiliza más pues en la parte de los proveedores cuando nosotros pues definimos de que únicamente con, por ejemplo, en el caso aquí de Guatemala, solo con Banco Industrial le vamos a emitir pago. En la parte de finanzas nosotros pues básicamente podemos parametrizar a qué tipo de impuestos va a estar sujeto este cliente o proveedor y también si adicional al impuesto tiene que estar sujeto a algún tipo de retención, como puede ser retención de impuestos, retenciones de ISR, etcétera, etcétera. Este vendría siendo el módulo de los socios de negocios. También tenemos el módulo de la gestión de bancos, donde prácticamente pues nosotros vemos todo lo referente a la tesorería de la empresa. Hablamos de cuentas por cobrar, que vendrían siendo pues todos los cobros que se le hacen a nuestros clientes por servicios o por artículos vendidos y que su plazo de crédito ya haya vencido. O bien nosotros también registramos aquí los cobros al contado que hagamos. Tenemos también el otro módulo de los pagos efectuados que vendría siendo todas las cuentas por pagar que nosotros veamos en la contabilidad. El pago a proveedores, emisión de cheques, registro de transferencias bancarias, etcétera, etcétera. También tenemos lo que son los extractos bancarios y reconciliaciones externas, que básicamente pues nos sirve para poder ver y hacer las conciliaciones bancarias dentro de SAP Business One. También tenemos la impresión de documento que cuando nosotros para hacer el pago a nuestros proveedores o planilla lo hacemos mediante cheques,
Con la impresión de documentos nosotros podemos ir a imprimir todos esos documentos. Y también tenemos algunos informes bancarios, como por ejemplo lo que es un reporte de las reconciliaciones externas, informes de órdenes de pago y algunos informes de registros de cheques. Luego de eso pasamos al módulo de inventario, que básicamente pues si somos una empresa que se dedica a la compraventa de productos o bien somos una empresa que produce productos, entonces este módulo es muy necesario ya que aquí nosotros tenemos el control de toda la nomenclatura de los artículos, así como también de los artículos en específico, y también podemos llevar eh, o tener control mediante algunos reportes que trae SAP Business One. En la base de datos de maestros de artículos es donde nosotros creamos como tal los productos. En este caso tenemos como ejemplo este cemento Stark, que vendría siendo pues un artículo para la venta. También tenemos aquí nosotros separado lo que son los artículos de compra y los artículos de venta por series. En este caso, la serie aquí se definió como Vent-MP, y podemos ver de que este únicamente es un artículo de inventario y un artículo de venta, no es un artículo de compra. Esta parametrización pues funciona más a la hora de que si somos una empresa productora, y nos dedicamos a la transformación de producto, nosotros compramos materia prima, sin embargo, no la vendemos. Por ende, nosotros al final del proceso de producción, nosotros creamos un nuevo artículo del que sí tenemos stock y sí lo vendemos, pero no es de compra porque nosotros no compramos el producto terminado, sino que nosotros compramos la materia prima. Esa es básicamente como que la diferencia entre esta parte. Nosotros colocamos en la descripción, el tipo de artículo, qué tipo a qué tipo de grupo de artículos pertenece, su respectiva lista de precios y su precio que se le tenga registrado. Muy bien. Luego de eso, también tenemos la parte de la gestión de artículos, lo vamos a ver a continuación. Ok, tenemos las operaciones de stock, que pues vendrían siendo primeramente la entrada de mercancías. Este módulo lo utilizamos cuando nosotros vamos a registrar ingreso de producto a nuestras bodegas, pero no contamos con algún documento contable como tal. Pongamos un ejemplo de este caso. Nosotros hacemos un inventario físico y detectamos que existe un sobrante de producto que no se tiene registrado en SAP. Entonces, nosotros con esta entrada de mercancía podemos darle ingreso a ese producto que encontramos que no estaba registrado. De igual manera, tenemos el módulo de salida de mercancías, que vendría siendo lo contrario. Nosotros hacemos un inventario y detectamos que hay faltantes, entonces nosotros con esta salida de mercancías le damos salida al producto que ya no encontramos a la hora de hacer el inventario físico. Tenemos las transferencias de stock, que vendrían siendo traslados de producto entre almacenes internos. Las transacciones periódicas, que era lo que les platicaba anteriormente, son transacciones que son recurrentes. Por ejemplo, lo que es la facturación a un cliente, por ejemplo, nosotros la podemos generar como una transacción periódica para para que SAP mes con mes nos recuerde que tenemos que crear ese documento. Ya no existiría tampoco la necesidad de mes con mes estar tabulando toda la información. Los modelos de transacciones periódicas vendrían siendo
el paso principal o inicial, donde nosotros hacemos la creación de de esa transacción que periódicamente vamos a estar operando. También tenemos las operaciones de recuento de inventario, que básicamente son ajustes contables que se le hacen al inventario, como por ejemplo que se haga una toma física de inventario y que de ejemplo, ¿verdad? De 5 productos o 5 mesas que se tienen en el inventario, solo encontramos 5 o 6. Entonces, pues existe ahí una diferencia. Entonces, nosotros la registramos y también SAP crea un asiento contable donde ajusta estas cantidades eh, de una mejor manera, ¿verdad? Ya aquí hablando pues ya a un modo más grande, ya donde pues son muchos artículos los que hay que ir contabilizando. Cuando se hacen las operaciones de recuento de inventario, nosotros recomendamos que se haga por almacén, se haga un recuento de inventario por almacén. Es decir, si tenemos 3 almacenes, que hagamos 3 recuentos de inventario. Mejor que sean separados para no mezclar la información, porque hay veces que tenemos un mismo producto en todos nuestros almacenes. Entonces, pues para evitar ahí algún tipo de cruce de información, mejor hacerlo de esta manera. Y también tenemos la parte de la revalorización de inventario, que vendría siendo pues cuando nosotros evaluamos, perdón, cuando pues prácticamente contratamos el servicio de profesionales de unos valuadores que evalúan el precio del inventario y ya nos dan otro precio o el de algún artículo como tal y nosotros le hacemos un ajuste en el precio. Continuando, también tenemos algunos informes de inventario, como podría ser un estatus de stock, que vendría siendo pues un reporte de lo que tenemos actualmente en nuestra bodega, una lista de artículos, que vendría siendo pues como que un pequeño resumen de todos los artículos que tengamos, un reporte que se llama artículos inactivos, que nos muestra todos aquellos artículos que ya no estamos utilizando, lista de registros contables de inventario, un resumen de las transacciones o de los registros contables donde hemos movido el inventario. Un informe de auditoría de stock que vendría siendo también como que el CARDEX de cada uno de los ítems. Y también pues podríamos ver un análisis de grado de rotación que vendría siendo pues el comportamiento de traslados de un artículo en específico. Y por último, pero no menos importante, tenemos el módulo de producción, que vendría siendo pues donde nosotros definimos eh, si somos una empresa productora o que se dedica a la transformación de producto, podemos definir nuestras listas de materiales, que vendría siendo un ejemplo. Nosotros nos dedicamos a la creación de sillas ejecutivas. Entonces, ese es nuestro producto final. Nuestro producto que lo va a componer o el producto necesario para convertirlo en una silla podrían ser los siguientes. El respaldo, podría ser también eh, el respaldo como tal, el banco, los rodos de la silla, donde colocan los brazos, no me recuerdo el nombre, pero básicamente pues esa es como la función de este módulo de lista de materiales. Aquí va el detalle del artículo final y aquí abajo en la tabla irían los productos que van a estar conformando el artículo final. También tenemos como tal el otro módulo que va de la mano con el de la lista de materiales, que es la orden de fabricación. Que aquí nosotros pues damos la indicación de que vamos a necesitar fabricar algo. Entonces con esta orden de fabricación, el usuario de planta puede ver que sí, en efecto, se tiene que producir este producto. Una vez producido y que se desea darle ingreso a la bodega, pasamos al módulo de recibo de producción, en el que nosotros confirmamos o rechazamos el producto.
podemos confirmar el producto, pues si nosotros ya lo revisamos y pues vimos de que todo está bien, que no hay ningún inconveniente y definimos a qué almacén, en qué almacén lo vamos a recibir. En el caso de que necesitemos rechazarlo, puede ser de que sea porque el producto está incompleto, el producto está dañado, no se produjo de la manera correcta, no siguió algunas especificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser un motivo por el cual tengamos que negar el ingreso a este producto. Bueno, básicamente pues esa fue la parte de la introducción del módulo de SAP Business One. Espero que la información que les compartí haya sido de mucha ayuda, de su agrado. Espero que no hayan quedado dudas después de la presentación. Mi nombre es Daniel de León. Para mí fue un gusto pues el haber acompañado con esta introducción. Muchas gracias por su tiempo y pues si están interesados en adquirir más conocimientos referentes de SAP, pueden buscarnos en nuestras páginas de las redes sociales o bien en nuestra página web. Estamos a las órdenes. Un excelente día. Hasta pronto.